compartirle lo que es la pantalla y vamos a ver lo siguiente. Vean, por ahí ya yo también les adjunté, por supuesto, lo que es el primer proyecto, ¿verdad? La idea es la siguiente: vamos a tratar de hacer o rediseñar, ¿verdad? Yo digo rediseñar porque ahí ya estos software están debidamente creados, pero vamos a tratar de rediseñar un software para un servicio automatizado en una entidad financiera. O sea, lo que tiene que ver depósitos, retiros y demás. Aquí sí voy a hacer la salvedad de algo. Lógicamente que tenemos que trabajar con alguna parametrología un poco, digámosle que inventada, puesto que no tenemos bases de datos todavía. Entonces la idea es hacer una aplicación funcional y que ustedes a la larga puedan posteriormente ponerle el toque de ustedes con una base de datos a futuro, ¿verdad? Entonces esa es la idea principal. Va a tener dos capas: la lógica y la interfaz, por lo que anteriormente expliqué, ¿verdad? Por supuesto, porque no tenemos la capa de datos en este momento. Pero la parte o la capa lógica y la capa de interfaz, ustedes lo que van a hacer es que van a crear primeramente la lógica. Yo aquí les voy a mostrar aquí, digamos, por ejemplo, la parte lógica y la parte lógica, sí, perdón, acá, la parte lógica acá y la parte de interfaz aproximada. Digo aproximada porque puede ser que ustedes no la utilicen de esa manera. Sin embargo, voy a hacerlo desde el principio. Bueno, en teoría es algo tampoco muy grande, va a constar de 4 módulos. En un primer inicio lo que va a tener es un tipo de menú como este que ustedes ven acá. Lógicamente, ¿verdad, chiquillos y chicas? Sí tienen que tratar de hacer primero la parte lógica, ¿verdad? Me refiero a las clases. Igual puede ser que hagan la primera clase y que vayan haciéndole o anclen el proyecto como lo hicimos la semana pasada con una interfaz, y después la interfaz la ancle con las clases y ahí va sucesivamente. Entonces podrían hacerlo de esa manera. Pero en una primera instancia se supone que tienen que tener este menú. Este menú va a tener 4 botones, que es para depósito de dinero, retiro de dinero, compra de dólares y pago de servicios. Ahora, eso lógicamente que lo tienen que programar para que se traslade todos y cada uno por la parte o por diferentes lugares, en este sentido formularios, ¿verdad? ¿Okay? En la parte lógica va a venir una primera parte lógica, la parte lógica de clientes. Esta clase clientes, porque en realidad es una clase van a ser una clase llamada clientes. Esta clase clientes es una clase principal, llamémosle una clase madre, como la clase productos que ustedes hicieron en la sesión anterior, algo así. Va a tener, por supuesto, va a poseer los atributos necesarios con el get y el set necesarios, y en este caso los atributos van a ser, o más bien los parámetros van a ser, en este caso, la cédula, el nombre del cliente, apellidos y número de tarjeta. El número de tarjeta lo pueden utilizar así, como una máscara. Lógicamente que eso lo van a aplicar ya cuando lo apliquen en Visual, ¿verdad? Ahora, esta clase lo que tiene como por así decirlo fin o objetivo es emparejar o grabar los datos del cliente, como cuando grabamos los datos del producto para posteriormente vendérselos a los clientes. Aquí es al revés: grabamos los datos del cliente para después llamar al cliente y aplicarle lo que tenemos que aplicarle al cliente. Entonces viene siendo un poco al revés, digámosle, que como la semana anterior. Cuando ustedes tengan esta parte lista o esta clase creada, que esta es la clase más importante con estos parámetros que anteriormente mencioné, son solamente 4, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4, si son solamente 4, ¿okay? Van a proceder a hacer otra clase más. Esta clase se va a llamar depósitos. En esta clase de depósitos va a tener parámetros privados. Recuerden que los parámetros privados vienen siendo, según lo que vimos la semana pasada, como declaración de variables a nivel privado, ¿verdad?
Ahí ustedes lo tienen en el proyecto de la semana pasada. Por eso les digo que este proyecto se desprende de la tarea anterior. Después tienen que tener los atributos o el atributo get y set para enviar los datos al depósito. O sea, tienen que en este caso, pues, por así decirlo, van a tener que hacer el get y el set, pero solamente con el atributo del depósito. O sea, con cuánto voy a depositar. Voy a irme un toque acá a la gráfica para que me entiendan. Vean, estos primeros 4 son de la clase principal, de la clase de clientes. Entonces se supone que yo voy primero acá a digitar toda la información del cliente, la voy a asignar, esa asignación se me pasa para el Data Grid View, digito el monto a depositar, a eso se refiere este punto B, que es el atributo sin parámetros. ¿Qué quiere decir el atributo sin parámetros? Que no contiene un parámetro privado, recuerdan, un tipo de variable, un tipo de declaración de variable privada, sino que él se deja como get y set, así como se hicieron los parámetros, los parámetros de acá, para no tener que colocarle constructor, porque quiere decir que entonces a estos parámetros privados de fecha y de cliente, que es de tipo list, sí tiene que agregarle constructor, que de hecho aquí es en el punto C que se indica. Debe poseer el constructor para los atributos fecha y clientes, o sea, para estos dos. Si yo los hice en parámetros privados, quiere decir por ende que entonces sí necesitamos colocar el constructor de estos dos. Cuando tenemos el constructor, hay que hacer un método público para agregar el cliente. Recuerdan, como lo hicimos la semana pasada. Exactamente, un método que le pueden llamar agregar cliente. Pueden guiarse con el proyecto de la semana pasada, que eso les decía, para que él agregue el cliente, y otro método más que me devuelva el cliente en forma de lista, que también eso lo hicimos. Recuerdan que hicimos el constructor de los parámetros, hicimos la parte del método para agregar el cliente y además el método que me devolvía esa parte. Y también recuerden que habíamos hecho un cálculo donde estábamos utilizando la herramienta, bueno, en ese momento, ¿verdad? Utilizamos la herramienta for each, ¿verdad? Que ese método tiene que ser un método que calcule el saldo con el atributo del depósito, o sea, con cuánto deposito yo. De hecho, por acá no lo coloqué, ahí me disculpan que se me haya olvidado, pero aquí tienen que utilizar el for each y tienen que inicializar por así decirlo, la variable que me va a llevar el for each, que va a por así decirlo, el total o el saldo, más bien la variable de saldo la van a inicializar en 100.000. ¿Por qué la vamos a inicializar en 100.000? Porque, repito y recalco, no tenemos todavía bases de datos en este momento. Al no tener bases de datos, entonces tenemos que trabajar con un parámetro ya hecho. Por eso es que ahí les digo que lo inicialicen en 100.000. Y debe, si había colocado el for each, disculpen, aquí está. Debe poseer un for each para mantener la acumulación del mismo sobre el monto a depositar, porque puede ser que yo haga 3 depósitos de una sola vez, y entonces a los 3 depósitos que yo hice, entonces tiene que irlos acumulando. Por eso es que se utiliza el for each. Recuerden que se utiliza la misma variable del saldo, va a ser igual a ella misma, más el valor que se va a depositar. Pero ese valor que se va a depositar, ustedes lo tienen que tomar en cuenta de acá, del monto a depositar. Por eso es que en el punto B vamos a hacer un atributo sin parámetros, con el get y el set, que ese parámetro lo que nos va a ayudar o lo que nos va a permitir es poder hacer que me reciba los datos y que me los envíe, y yo defino ahí que se llame, por ejemplo, monto o como quiera, y ese es el monto que yo voy a ir también aquí auto acumulando con este for each. En ese método del saldo, ¿verdad? Ahora, si lo vemos desde la parte gráfica, es esto. Por ejemplo, aquí también abajo yo he tratado de ser lo más explícito que puedo para que ustedes no se enreden. Básicamente les voy diciendo hasta paso por paso qué es lo que tienen que hacer para que no se enreden, ¿verdad? Pero por ejemplo acá
lo que tiene que hacer es que el botón asignar debe establecer en este caso el depósito del cliente necesario, inicializando la clase de cliente a partir de la cédula. Entonces ustedes van a utilizar como parámetro la cédula, parámetro de devolución, como lo hicimos la semana pasada. Recuerdan que lo que estábamos nosotros inicializando era el cliente, entonces al cliente le devolvíamos el textbook del cliente. Aquí ustedes lo que van a devolver inicializando la clase es el textbook de la cédula. Si no, ahorita por ahí tengo un ejemplo para que lo vean. Y el botón de depositar, sí, el botón de depositar va a llevar varias cosas. Primero, que tienen que validar los textbooks. Eso es importante, tienen que validar esos textbooks en la parte de depositar. Y tienen que, bueno, en realidad en la parte de asignar deberían validar esto, si el de monto depositar en depositar. Y tienen que crear el objeto depósito, debajo del código del formulario, como lo hicimos la semana pasada, ¿sí? Crear un objeto de acuerdo a la clase objeto, ¿verdad? Y tienen que inicializar un nuevo cliente, pero del botón, dentro del botón depositar. Cuando lo hayan hecho, tiene que, mediante objetos, enviar cada dato a la clase clientes. O sea, estos datos de aquí, mediante el objeto que ustedes crean de cliente, tienen que mandarlos a la clase de clientes. Porque recuerden que la clase clientes es primaria, y la clase de clientes me le va a heredar a la clase depósito lo que yo quiero depositar. Entonces, cuando ustedes hagan esa parte que lo mandan para allá, también tienen que mandar o enviar a la clase clientes el dato de así, era lo mismo acá. Es este punto E. Mediante el objeto debe enviar el dato del monto a la clase, pero esta vez a la clase de depósitos, porque recuerden que nosotros vamos a tener que hacer una variable de tipo, este punto de acá, bueno, un atributo, disculpen, un atributo con el depósito, este atributo, getIsEt. Entonces a él tengo que mandarle esto, y eso es lo que se refiere en el punto número E. Después tiene que cargar el método en la lista de clientes, o agregarlo en la parte de clientes, para posteriormente cargarlo en el DataGrid View, ¿sí? Eso solamente en el botón de depósitos. Y en calcular saldos tienen que mostrar mediante un message box el saldo que queda, cuánto queda, tomando en consideración el método creado de saldo en la clase de depósitos. O sea, se está refiriendo a del punto F. Ese método que se creó en la clase, o que creamos en la clase, entonces es lo que se va a venir, o lo que se viene en este caso, para esa parte de ahí, para la parte mediante un message box, ¿verdad? Por supuesto, mediante un message box, que nos lo va a mostrar por ahí. Eso solamente en esta parte de depositar. Como ustedes pueden ver, es un solo módulo para hacer un depósito bancario, de alguna forma, llamarlo de esa manera, o alguna índole, ¿verdad? Yo por aquí les hice un ejemplo, le hice la parte de depositar, y vean lo que yo hice. Primero que todo, bueno, quiero que vean aquí rápidamente la clase cliente. La clase cliente tiene los parámetros con la propiedad getIsEt, pero vean que no le estoy creando en ningún momento dado, tengo los atributos, no le estoy creando el parámetro, privado de cédula, ni nombre ni apellido. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Recuerden que lo hacemos de esta manera para no tener que hacerle constructor, sino para que nada más reciban y envíen. Cuando yo tengo ya esto creado, o esta parte del cliente, entonces voy a la parte de depósitos. Entonces vean lo que les decía, esto de depósito es lo que les decía, hago los dos atributos privados, ¿ok? Veanlo aquí, los dos atributos privados. Bueno, hice uno de fecha, eso es para utilizarla posteriormente, sobre todo en una base de datos, para que sea una fecha automática. Y hice la lista de clientes de la clase clientes, ¿verdad? De esta clase, la hice de una vez acá. Y de una vez hice el parámetro que les decía, jóvenes, el del punto
el del punto C, no, perdón, el del punto, ya les voy a decir, acá, el del punto B, el parámetro para enviar el depósito. Entonces aquí lo estoy, yo le llamé monto para que lo reciba y que lo envíe. Y hice el constructor en este caso de los atributos, ¿verdad? Que tengo que hacerlo, el constructor de los atributos, de decirle que, bueno, inicialicen, porque recuerden que un constructor hay que inicializarlo en algo. Entonces yo aquí le estoy inicializando en ellos mismos. Y recuerden que al principio no tienen nada. Entonces, si yo no hago este constructor, recuerden que entonces él me va a rebotar. Él me va a decir, bueno, no se puede aplicar estos parámetros porque primero que todo están privados. Y aparte de eso no tiene ningún constructor. Entonces aquí yo los construyo, los inicializo. Y aquí está el método de devolver para retornar la lista de clientes. Aquí está el método para agregar un nuevo cliente, como algo similar a la semana pasada. Y aquí está el método para averiguar el total de saldo. Que vean que el total de saldo yo lo inicialicé en 100.000. Y ojo que aplico el for each con la parte de clientes, ¿verdad? Por supuesto todo va con la parte de clientes. Y el saldo va a ser igual a él mismo, pero más el monto. ¿Cuál monto? El que yo traje acá, el que yo traje en este atributo. El que este atributo me trae con el get, entonces, con el set, entonces simple y sencillamente se aplica ahí y me retorna el saldo. Entonces, después, ya teniendo yo la clase hecha, es que yo procedo a ir a la parte de depositar y en asignar, lo primero que hago es simple y sencillamente asignar. Asigno el objeto depósito, ¿verdad? Perdón, antes se me olvidaba, aquí tengo el objeto depósito creado, ahí está abajo del form, ¿recuerdan? ¿Sí? Y le digo que va a ser un nuevo depósito y que le voy a devolver, o lo voy a devolver por medio de la cédula, para que sea como el parámetro, por así decirlo, principal de devolución. Y le digo que lo cargue en el Data Grid View, aunque no va a tener nada en ese momento, pero es para asignar el cliente al cual le voy a hacer el depósito. Entonces con esto yo hago la asignación. Una vez que hago la asignación, entonces procedemos a realizar el depósito, que entonces ¿qué es? Cuando hago un nuevo objeto de cliente para poderle mandar todos los datos al cliente. Vean ahí mandé los datos al cliente. Y en esta línea de aquí abajo lo que hice fue que le envío el depósito o el monto a depositar, se lo estoy enviando a la clase de depósito, ¿verdad? Aquí me lo estoy refiriendo a este de acá, ¿verdad? A este atributo. Lo estoy cargando con lo que se digita que voy a eventualmente aplicar. Y cuando ya lo tengo, entonces procedemos a calcular los saldos, que lo hice mediante un message box, igual que similar a la semana pasada, donde ahí llamo a depósito, al objeto depósito, que por supuesto él tiene la clase de depósitos, ¿verdad? Ya previamente heredada, y que aquí lo que hago es llamar al método llamado total saldo, que así fue como yo le llamé a este bendito método de acá abajo, a este de total de saldo, para que entonces él se active y que me muestre cuánto saldo queda. Ahora, si alguno de ustedes o alguna de ustedes eventualmente quisiera venir a aplicar ese saldo aquí que se vea reflejado en el Data Grid View, no hay ningún problema. Yo lo estoy haciendo de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada. ¿Para qué? Para ayudarles a ustedes y que no se enrede el asunto, ¿verdad? Pero si alguien quiere meterlo aquí, pues excelente, ¿verdad? Y este botón que me va a devolver al menú principal. Esto es solamente para la parte de depósitos. Pero algo muy similar, muy similar, se vive en la parte de retiros. Tiene que haber una clase llamada retiros. Ustedes tienen que, los parámetros privados, ahí están, los tienen que volver a llamar, tienen que volver a aplicar los atributos get y set,
necesarios en este caso para el retiro, ¿verdad? Porque ya no sería monto a depositar, sino monto de retiro. Debe poseer el constructor, debe poseer el método para agregar el cliente, para devolver el cliente, y también un método de cálculo, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, que calcule el saldo, pero en este caso mediante el atributo retiro. Este igual tiene que inicializarse en 100.000 y debe poseer un for each para mantener la disminución acumulativa sobre ese monto. O sea, que yo pueda retirar hasta que se me acabe, ¿verdad? Y si el retiro, dime. Claro, adelante. No, porque lo estamos haciendo clases separadas por un asunto de bases de datos. Si hubiesen bases de datos, por supuesto que tendríamos que hacer un saldo mayor, digámosle por así decirlo, un saldo líquido, que ese saldo líquido sí tenga constante movimiento. Pero como no tenemos bases de datos, entonces estamos simulando como con clases diferentes. Es correcto, Naranjo, exactamente así, exactamente. Y este sí tiene un pequeño detalle, que si el saldo disponible, o sea, debe informarlo igual, pero por acá lo puse, si el retiro es mayor al saldo disponible, tiene que haber una decisión por ahí que también informe mediante un message box que no se puede ejecutar el retiro. Y si no, lo tiene que ejecutar. Entonces muy probablemente ahí van a tener que anidar nada más una decisión, meter una decisión dentro de otra. Lo aplican de forma anidada. Eso es el único cambio, por así decirlo, con respecto, porque de hecho vea que yo lo que hice es muy similar, ¿verdad? Muy similar en la parte gráfica, pero es un poco reiterativa para que vayamos entendiendo el uso y manejo de las clases, para que cuando ya tengamos las bases de datos, entonces podamos hacer que cada clase efectúe su método diferente directamente a la base de datos, no mediante un message box, sino que lo tire a más de bases de datos y probablemente a un data grid view a futuro, ¿verdad? Entonces eso igual tiene el mismo comportamiento o similar al comportamiento de acá. Me refiero que el botón de asignar va a asignar al cliente, que el botón de retirar, de acuerdo a este monto a retirar, va a verificar y va a aplicar un saldo ya al final y me lo va a mostrar por medio de un message box en la parte de calcular saldos y volver al menú principal. En el caso de compra de dólares, viene siendo también similar, pero este tiene un detalle, porque ve que aquí si ocupamos meter cantidad de dólares y tipo de cambio. Ven que ya ahora aquí habrían dos atributos completamente nuevos, y estos atributos también los metemos en get y set para no tener que lo que es crear el constructor de ellos. Entonces igual tienen que hacer la clase llamada dólares, llamar los parámetros privados que ya ustedes saben, que ya mencioné, el atributo sin parámetros get y set de la cantidad de dólares y tipo de cambio, lo que acabo de decir. Poseer un atributo sin parámetros, este punto es muy importante. Deben poseer un atributo sin parámetros tipo get y set para enviar el dato de compra de dólares. Ese parámetro debe ser un atributo calculado de manera que tome la cantidad de dólares y lo multiplique por el tipo de cambio. Recuerdan que la semana pasada hicimos uno llamado valor, que tomaba el precio por hora y horas trabajadas, ¿verdad? Disculpe, cantidad por precio unitario, cantidad por precio unitario, lo tomaba, y cuando lo tomaba, lo que hacía era, ahí mismo, le aplicaba yo solamente un get, y le aplicaba lo que era la multiplicación, y era el atributo calculado, así como fue como le llamamos la semana pasada, ¿verdad? El atributo calculado. Entonces van a hacer algo similar con ese atributo, de manera que ustedes tomen
la cantidad de dólares y la multipliquen por el tipo de cambio, por esos dos atributos que van a hacer. Entonces simple y sencillamente nada más lo aplican. Recuerden que nada más tienen que aplicarle un get porque solamente nos va a devolver el cálculo realizado. Tiene que hacer el constructor también aquí, el método para agregar el cliente, el método para devolver el cliente de la lista, y también tiene que aplicar el método público para el saldo. Pero hay un asunto, porque vean, igual, si el cliente una vez que hace la compra de los dólares, debe igual inicializarse en 100,000 y debe poseer un for each para mantener la disminución acumulativa, porque si yo también voy a comprar dólares, los dólares se tienen que disminuir de la cuenta mía, ¿verdad? Tienen que disminuirse de la cuenta o el saldo que yo tengo. Entonces, si el monto de la compra es mayor al saldo, o sea, si el monto de la compra en dólares, el cálculo, es mayor al saldo, entonces también tiene que rebotar. Tiene que rebotar y decirme, mira, no puedo hacerlo, no podemos hacerlo, bajo ninguna circunstancia. Entonces, si se puede aplicar, entonces le damos viaje, ¿verdad? Tendría un comportamiento similar al del retiro, porque también tiene que ver con descontar de un saldo que se supone que ya yo tengo. Eso tenemos que manejarlo por ese lado. Y bueno, y aquí está lo de la compra de dólares, lo que decía. Digito los datos del cliente, lo asigno, digito la cantidad de dólares, el tipo de cambio, los compro y los calculo para que me indique cuál es el saldo que tiene que existir. No estoy pidiendo, si ustedes observan, no estoy pidiendo que me dé... bueno, sí, disculpen, sí lo estoy pidiendo. Ya me recordé que sí lo estoy pidiendo. Aquí lo estoy pidiendo acá. Dice que tiene que cargar aquí, informar mediante un message box el total de la compra de dólares. Que cuando yo le doy aquí comprar, me mande los datos para acá abajo, los datos del cliente, pero que por medio de un message box me diga cuántos dólares, o sea, cuánto es el total de dinero que estoy comprando. ¿A cuánto equivale esto multiplicado por esto? Tiene que jalarlo un message box. Si alguien quiere jalar los data grid, no hay ningún problema, también lo pueden aplicar. Vuelvo a recalcarlo, yo me estoy basando en la práctica de la semana pasada para no ponerlos, o para no ver nada nuevo, por así decirlo, y que ustedes no tengan que inventarlo. Si ya alguien quiere sacar un rato de tiempo y que también se coloque aquí en el Data Grid View, no hay ningún problema. Y por último, tenemos lo de pago de servicios, que el pago de servicios viene siendo algo similar, ¿verdad? Igual tienen que crear la clase, entonces quiere decir que nos van a quedar 5 clases. Una clase principal, que es la clase del cliente o clientes, y 4 clases, digámosle, podemos llamarles secundarias, que van a heredar de la clase de clientes los datos del cliente, por supuesto. Y eso lo que van a hacer es igual, crean el parámetro. Aquí tienen que crear también los dos atributos, ¿verdad? Los dos atributos tipo get y set para esta clase, que tiene que ver con el monto a cancelar, monto del servicio y el tipo de servicio, ¿verdad? Entonces probablemente tipo de servicio va a ser string, sí tiene que ser decimal, porque sí podrían o van a ocupar calcularlo, ¿verdad? Eso porque si nos vamos a la parte gráfica, aquí se ve, ¿verdad? El pago de servicios. El pago de servicios sería, yo digito el tipo de servicio, digamos luz eléctrica, monto con que va a cancelar, por ejemplo, agua, servicio de agua potable, monto a cancelar, y así sucesivamente. Y por supuesto que tiene que haber también el método para agregar el cliente, el método para devolver la lista del cliente a un posible objeto. Y por último también tiene que hacer un cálculo que también tiene que ver muy parecido al del retiro y en este caso a este otro de compra de dólares, porque también tiene que ver con el monto, que si a cancelar es mayor, tiene que decir que no es, que el saldo disponible no alcanza o cosas por el estilo, y si no, tiene que aplicarlo el mismo, ¿verdad? Y básicamente ahí terminaríamos, ¿verdad? No habría ninguna otra cosa aquí, porque igual aquí se calcula, bueno, se asigna, se calcula con respecto también a esto, se manda al Data Grid View, se calcula saldos como para verificar cuánto saldo queda, y colorín colorado, ese cuento de ahí se ha acabado, ¿verdad? Ya ahí, bueno,
Por aquí, no, en realidad todo está ya ahí porque ya estaba en la parte de valoraciones. Aquí es lo que estoy explicando, son estos botones que acabo de explicar. Algunas notas importantes, por favor mandar el archivo en zip y no en RAR, porque los RAR no los deja abrirlos, solamente los zip los bloquea, los RAR. Y por aquí viene la tabla de calificación, que sí quedó un poco grande, pero es que había demasiados aspectos a evaluar, porque son muchos métodos, hay constructores, hay atributos, hay clases, ¿verdad? Hay objetos, entonces sí había mucho que calificar y se fueron a 112 puntos, pero a eso no le tomen mucha importancia. Al final de cuentas, ustedes saben bien que si hacen, por ejemplo, un formulario, una clase con una interfaz buena, pues lógicamente que lo demás les va a servir para hacer las demás. Entonces no tienen que enfocarse mucho o tener problemas en ese sentido, ¿verdad? No sé si hasta ahí